Desvela Estados Unidos que han sido 20.000 bajas en el bando ruso desde diciembre, y 80.000 heridos. Cifras bastante impactantes. Ahora te preguntaré, Pablo, por si te esperabas una horquilla así, no sé hasta qué punto, pero claro, dice Estados Unidos las rusas, pero no las ucranianas. ¿Te parece correcto, Pablo, que Estados Unidos no revele las cifras de las bajas en el bando ucranio desde diciembre, como si lo ha hecho con las rusas? Porque no sé si te da la sensación de que esto genera más sospecha en lugar de proteger la sensibilidad de todos aquellos ucranianos, de toda esa gente en el bando ucranio, que es lo que pretende al fin y al cabo Estados Unidos. ¿Te da la sensación de que no lo dicen porque como digan la cifra, esto puede afectar bastante al bando ucranio? Bueno, en primer todo hay que declarar que hay que decir que cuando dices bajas, las bajas son una suma entre muertos, heridos, desaparecidos, etcétera. Quiero decir, una cosa son muertos, otra cosa es heridos. Las bajas es digamos, la contabilización entera. Entiendo que cuando has dicho 20.000 bajas, te referías a 20.000 muertos Muerto, y muerto, muerto, 80.000 Pablo. heridos. Eso es. Sí. Vale. En cuanto al tema que has comentado, la pregunta, a ver, siempre hay que recordar que Estados Unidos forma parte de esta guerra, indirectamente, evidentemente, pero forma parte de esta guerra. Es decir, es parte de ella. O sea que todas las cifras que publiquen, pues hay que cogerlas con pinzas, evidentemente, porque al final, si forma parte de un bando, tiene interés en que, digamos, la propaganda de ese bando, pues gane, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece normal que no digan las cifras de los ucranianos. Es decir, los mismos ucranianos ya hace meses que no dan sus cifras. Creo que se quedaron en 10.000 muertos. Una cifra que evidentemente no se acerca ni por asomo a lo que está sufriendo el bando ucraniano. Es decir, que yo entiendo que no querrán desvelar las cifras ucranianas bueno, por una cuestión también de moral y de, porque son muy altas, evidentemente son muy altas. Quiero decir, me parece normal. Entra dentro de la estrategia de guerra. Quiero pensar, Anchón, que todas aquellas personas que estén completamente en contra de que Estados Unidos tenga un rol tan capital, tan importante en esta guerra, aunque indirectamente esté inmiscuido, no sé, el hecho de que Estados Unidos revele esas cifras, para todas estas personas que no quieren que tenga Estados Unidos este papel, les tiene que mosquear bastante, porque muchos dirán quizás, oye, ¿y por qué esto no lo desvela al fin y al cabo Ucrania? ¿Por qué tiene que ser Estados Unidos quien oriente en cuanto a cifras sobre la guerra? Es curioso porque además, justo unas semanas antes de que el portavoz de la Casa Blanca diese esas Mm. cifras, se filtraron los documentos secretos de Estados Unidos que daban otras cifras distintas, ¿no? Eso. Algo que no podía compararse, porque hablar de 20.000 muertos en 5 meses, cuando hablaba de un total de 30.000 muertos en el bando ruso, algo así. No sé, o sea, al final es lo que ha dicho Pablo, ¿no? O sea, todo forma parte un poco de la estrategia de guerra. No tiene sentido pensar que, por ejemplo, según esos mismos documentos secretos, hayan muerto alrededor de 20.000 soldados ucranianos, cuando Zelensky el año pasado decía que, creo que era en junio del año pasado, decía que estaban muriendo entre 100 y 200 ucranianos al día. Si, es que simplemente cogiendo esa cifra, que en aquel momento todavía no estábamos hablando de una guerra de desgaste, eh, cogiendo esa cifra que sería conservadora, estaríamos hablando de decenas y decenas de miles de muertos más. Entonces, bueno, creo que forma todo un poco parte de esa misma estrategia de guerra. Creo que Estados Unidos está en un momento difícil con respecto a su apoyo hacia Ucrania, Mm. y pues se mezcla la necesidad de que los ucranianos logren una victoria con la necesidad de hacer ver a su propia población que la ayuda americana está consiguiendo algo, está Sí. consiguiendo hacer sufrir al bando ruso, y pues creo que no deja de ser un poco más que una estrategia de comunicación y propaganda, la verdad. Hay un nombre, Pablo, estos días muy protagonista en el bando ruso: Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, ese grupo militar esa fuerza privada que está ayudando a Rusia, concretamente en Bakhmut, ha sido protagonista en los últimos días. Claro, aparecía Prigozhin en vídeo denunciando el hecho de que el Ministerio de Defensa ruso no le diera el suficiente apoyo para poder lidiar con ese frente en Bakhmut. Se quejaba a través de vídeos de forma muy agresiva, enseñando los cadáveres para que el Ministerio de Defensa ruso los viera, pero claro,
Han pasado muy poco tiempo después de ese mensaje y ahora sale Prigozhin diciendo que Rusia le promete que le ha jurado que le va a dar todo tipo de concesiones. Yo no sé qué lectura haces tú, Pablo, de esto, porque si hace unos días veíamos a Prigozhin cabreado, no, lo siguiente, en vídeo, con imágenes realmente crueles, diciendo que para avanzar 150 metros les había ocasionado 94 muertos, si no me equivoco. Claro, pasamos de un extremo a otro. No sé qué lectura haces tú de esto, pues claro, son promesas al fin y al cabo lo que dice Prigozhin. Bueno, todo esto hay que hacer la lectura que esto hay una batalla política muy importante en toda la élite de Moscú. Sí. Desde hace meses hay hay por una parte el bando protagonizado por el ministro de Defensa, que es Shoigu, también está Gerasimov, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, y han sido muy duramente criticados desde hace muchísimos meses por, digamos, llamada la línea dura de los rusos, que está protagonizada por Prigozhin y también por Kadyrov, ¿no? Que es el líder de Chechenia. ¿Qué es lo que les achacan a estas dos figuras de las Fuerzas Armadas rusas? Pues básicamente que unos errores estratégicos que yo creo que todo el mundo lo ha podido ver con los desastres que ha tenido el ejército ruso en la guerra. Y bueno, todo esto hay que pensarlo dentro de esta batalla que hay política dentro de Moscú para ir ganando cada vez más poder e influencia. Que decir, se ha rumoreado que Prigozhin desea pues, ganar mucho más poder político en Moscú. Quiero decir, hasta hace relativamente poco, el mismo Prigozhin negaba que él era el jefe de las Wagner. Es decir, mirad cómo estamos ahora. Es decir, el contexto ha cambiado, es que efectivamente que antes, pues bueno, pues quería jugar un papel mucho más secundario, mucho más desde la sombra y ahora pues quiere algo mucho más pues de primera línea política, ¿no? Y por eso digamos que hay que marcarlo dentro de este frente, ¿no? En ese sentido, estos vídeos de propaganda, sabiendo la importancia que está teniendo Wagner para el esfuerzo de guerra ruso, pues evidentemente esto es alas para su campaña política. Y si por el camino atacas al ministro de Defensa y a Gerasimov, que han sido juzgados como unos incompetentes, pues ganas más puntos, porque al final Shoigu también juega la batalla política, ¿no? Que no es extrañar también que les haya intentado, digamos, desgastar desde esas esferas a Wagner para que intentar, pues que no gane tanta influencia, ¿no? Quiero decir que hay que recordar que también en Bakhmut hay fuerzas aéreas transportadas y élite también rusa, ¿no? Quiero decir que está esa cuestión, ¿no? Yo lo haría la lectura dentro de ahí. Todo un juego político, de propagandas, de intentar, pues, ganar un relato, etcétera. No diría, evidentemente, quiero decir que no hay que tomar al pie de la letra lo que digan esas dudas, solamente que llama la atención esa crudeza, ¿no? De las declaraciones y ese básicamente insultando al propio ministro de Defensa. Quiero decir, pero eso hay que marcarlo dentro de esas jugadas políticas y dentro de ese equilibrio que hay en Moscú que, por difícil que parezca, Putin no es ni siquiera el más duro que hay, sino, digamos, que juega una especie de equilibrista entre los sectores más moderados y otros más radicales, más duros, ¿no? Incido, Anchón, en que todo esto que dice Yevgeny Prigozhin son promesas. Él dice que el Ministerio de Defensa ruso le ha jurado, le ha prometido que le darán todo tipo de concesiones, pero claro, a mí me choca muchísimo esto. O sea, es que parece dificilísimo creer que Rusia convenza con promesas ahora, con juramento, a Prigozhin en un momento de hastío tan grande para el grupo Wagner en Bakhmut como lo es ahora mismo. Yo no sé qué ha podido pasar ahí, no sé cómo lo ves tú, Anchón. A ver, o sea, hay que cogerlo todo con pinzas, ¿eh? Si el grupo Wagner no tuviese la capacidad de seguir disparando proyectiles de artillería, habrían caído sus líneas defensivas desde hace semanas. Es decir, cuando Prigozhin sale a decir no nos queda artillería, no nos pasa munición, bueno, es todo relativo, ¿no? Como dice Pablo, no deja de ser más que una lucha interna de la que sabemos muy poco. También se sabe que hace algunas semanas que Putin se reunió con Prigozhin y con Shoigu a la vez en Moscú y como dice Pablo, pues no deja de ser pues es como esa figura que equilibra a los dos bandos. Lo de Bakhmut es una situación muy especial en la guerra, es decir, el hecho de que se haya concentrado tal cantidad de tropas de los dos bandos en ese lugar, a la vez que en el resto de los frentes durante meses prácticamente no se movían más que unos pocos centímetros, excepto ciertos puntos concretos, hace que se haya vuelto a un lugar muy mítico, ¿no? O sea, un punto en la guerra en la que la victoria da pues
un relato, da una construcción narrativa que va a ser muy importante. Quien gane la batalla de Bakhmut va a ser recordado durante mucho tiempo y le va a otorgar en su país un gran poder. Prigozhin quiere seguir creando ese mito porque cuanto mayor sea la importancia, digamos, simbólica de esa batalla, mayor serán sus ganancias a nivel interno en Rusia, ¿no? Entonces, no va a dejar de hacer estos vídeos de propaganda. Lleva ahora 3 días diciendo que todos los días avanzan 200 metros y que a la vez en los flancos el ejército ucraniano contraataca y están sufriendo y que el ejército ucraniano es muy bravo y lo dice siempre, ¿no? Siempre alaba a los ucranianos por su valentía y demás porque necesita crear este relato de que esta batalla es la más importante que se está viviendo en la historia de las guerras, precisamente porque él, que hace un año a nivel internacional era semi desconocido y en Rusia pues tenía poco poder comparado con lo que tiene ahora, pues está viendo cómo crece su figura y tiene que seguir peleando por ahí. Entonces, sus declaraciones hay que cogerlas siempre con pinzas, tener en cuenta esto, que lo que él quiere es seguir ganando altura política en Rusia y que lo va a hacer de cualquier manera y sea incluso enfrentando a figuras del más alto nivel político de Rusia, vamos. A raíz de este golpe sobre la mesa, de este punto de inflexión sobre la mesa que pone Wagner, Pablo, para mí ahora mismo hay una pregunta muy obvia y la pongo ya para cerrar brevemente. ¿Quién necesita más de quién? ¿Ministerio de Defensa ruso sobre del Grupo Wagner o el Grupo Wagner del Ministerio de Defensa ruso? Lo digo más que nada porque si las disidencias continúan, si esto no se encauza, si siguen teniendo puntos en lo que no concuerdan, Grupo Wagner y Ministerio de Defensa ruso, ¿quién necesita más de quién? Hombre, yo creo que evidentemente Wagner del Ministerio de Defensa ruso, que es que los que les proporciona la logística y muchas veces el material, quiero decir que esto es así, y sobre todo que también que Wagner tiene la carta blanca para poder reclutar soldados o prisioneros en cárceles para luego ser mandados a Bakhmut gracias a Rusia. Que decía, bueno, es que yo diría directamente que Wagner está integrado dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Otra cosa es que busquen mostrar una independencia, es decir, pero yo creo que está bastante claro que el papel de Wagner ahora mismo es capital en una batalla tan importante como Bakhmut y claramente están integrados dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Por eso digo que al final que evidentemente Wagner pues necesita al Ministerio de Defensa, pero también yo creo que esto es un poco más, también yo lo he visto un poco como teatro, ¿no? Quiero decir que todo ha sido demasiado como dramático, ¿no? Por parte de Prigozhin, luego de repente cambia de parecer, luego seguramente volverá a cambiar de parecer. Quiero decir que todo lo que ha surgido entre su figura, todos esos vídeos, porque lleva haciendo vídeos de hace un montón de tiempo Sí. en Bakhmut, es decir, que yo creo que esto es mucho dramatismo, teatro, como que una forma de elevar su figura dentro de la élite moscovita. Pero sí, yo creo que para mí las claves principales es que evidentemente hay una batalla política entre Prigozhin y Shoigu, y que, bueno, que también evidentemente eso tiene su relevancia en el campo de batalla, pero que hay que decir que Wagner está integrado dentro de las Fuerzas Armadas rusas, igual que en su momento también las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, etcétera, ya están completamente integradas. Quiere decir que ya no hay, digamos, bandos, quiere decir que ya está todo integrado dentro de la misma estructura. Lo que pasa es que evidentemente Wagner tiene cierta independencia también porque se lo han ganado, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que todo, más bien, toda esa parafernalia es un poco de teatro con tal de vender el relato de cara a casa, ¿no?